El millonario nunca había visto a su hijo reír, hasta que la nueva empleada apareció y... «No quiero hacer ejercicios», gritó Diego, golpeando las ruedas de su silla con los puños. «Déjame en paz». Camila se arrodilló frente al niño, manteniendo la calma a pesar de la hostilidad en sus ojos. Sus guantes amarillos brillaban bajo la luz del salón, mientras sostenía una pelota de terapia. «Diego, solo necesitamos intentar unos movimientos simples para...» «No», interrumpió el niño, empujando la pelota lejos. «Eres igual que todas las demás. Papá te va a correr como a las otras». Desde el marco de la puerta, Eduardo observaba la escena con los brazos cruzados, su traje impecable contrastando con la tensión del momento. Su rostro mostraba la misma expresión fría que había adoptado durante los últimos 2 años. «Diego tiene razón», dijo Eduardo con voz cortante. «Las otras 6 terapeutas duraron menos de 1 mes cada una. ¿Qué la hace pensar que usted será diferente?» Camila se puso de pie lentamente, sin apartar la mirada del niño. Sus ojos reflejaban determinación, no derrota. «Porque yo no me voy a rendir», respondió con acento colombiano suave pero firme. «Y porque Diego necesita a alguien que entienda que sanar no es solo sobre ejercicios». Eduardo resopló, acercándose con pasos medidos. «Señorita Restrepo, esto es un trabajo, no una misión de caridad. Mi hijo necesita fisioterapia profesional, no cuentos de hadas». «¿Y usted qué necesita, señor Castellanos?», preguntó Camila, volteándose hacia él con valentía. «¿Más excusas para no estar presente en la vida de su hijo?». El silencio se extendió por la habitación. Diego miró a su padre con ojos expectantes, esperando su reacción explosiva. Pero Eduardo solo apretó la mandíbula. «Usted no sabe nada sobre mi familia», murmuró con peligrosa calma. «Sé lo suficiente», replicó Camila. «Sé que este niño ha perdido más que el uso de sus piernas. Ha perdido a su papá también». Eduardo dio un paso hacia ella, pero la voz de Diego lo detuvo. «¡Paren!», gritó el niño con lágrimas en los ojos. «Siempre es lo mismo. Llega alguien nuevo y ustedes se pelean y después se van». La habitación quedó en silencio absoluto. Diego bajó la cabeza, sus hombros temblando. «Yo no quiero que se vaya», susurró. «Pero tampoco quiero hacer ejercicios estúpidos que no sirven de nada». Camila se acercó nuevamente, esta vez más despacio. Se sentó en el suelo frente a Diego, a su misma altura. «¿Sabes qué? Tienes razón. Los ejercicios normales son aburridos», dijo con una sonrisa. «¿Qué tal si mejor jugamos a algo?». Diego la miró con desconfianza. «¿Jugar a qué?». «¿Alguna vez has sido pirata?», preguntó Camila, y por primera vez vio un destello de curiosidad en los ojos del niño. Eduardo observó desde su posición, todavía tenso pero intrigado por el cambio en la actitud de Diego. «Los piratas son tontos», murmuró Diego, pero sin la hostilidad anterior. «Ah, pero eso es porque no conoces al capitán Diego el Valiente», respondió Camila haciendo una voz dramática. «He oído que es el pirata más astuto de todos los mares». Por primera vez en meses, los labios de Diego se curvaron ligeramente hacia arriba. «¿En serio?». «En serio. Pero necesita encontrar un tesoro muy especial que está escondido en esta casa. ¿Crees que podrías ayudarlo?». Diego miró a su padre, quien permanecía inmóvil pero atento. «¿Papá puede jugar también?», preguntó con voz pequeña. Eduardo se tensó, pero antes de que pudiera negarse, Camila intervino. «Los piratas siempre necesitan un buen primer oficial», dijo, mirando directamente a Eduardo. «¿Qué dice, señor? ¿Está listo para una aventura?». Eduardo miró a su hijo, luego a Camila, sintiendo algo extraño en el pecho. Hacía tanto tiempo que no veía esperanza en los ojos de Diego. «Yo tengo trabajo», comenzó a decir, pero la expresión de Diego se desplomó inmediatamente. «Claro, siempre tienes trabajo», murmuró el niño, volviendo a su actitud cerrada. Camila se puso de pie y miró a Eduardo con una mezcla de desafío y súplica. «El tesoro más valioso que puede encontrar cualquier pirata está aquí mismo», dijo suavemente. «Solo necesita decidir si vale la pena buscarlo». Eduardo se quedó ahí parado, sintiendo el peso de las palabras de Camila y la mirada expectante de su hijo. Por primera vez en 2 años, la casa no se sentía completamente vacía. «Está bien», dijo finalmente aflojándose la corbata, «pero solo por 1 hora».
El rostro de Diego se iluminó con una sonrisa pequeña pero genuina, y Camila sintió que algo había cambiado en esa habitación. Era apenas el comienzo, pero era un comienzo. 3 semanas habían pasado desde que Camila llegó a la casa de los Castellanos, y la transformación era innegable. El salón principal se había convertido en el puente de un barco pirata, con sábanas colgando del techo como velas y cojines estratégicamente colocados como obstáculos marinos. «¡Capitán Diego!», gritó Camila desde el otro extremo del salón, con un pañuelo rojo atado en la cabeza. «Los monstruos marinos han bloqueado el paso hacia la isla del tesoro». Diego maniobró su silla de ruedas con destreza entre los cojines, riéndose mientras esquivaba los tentáculos que Camila agitaba con una cuerda. «¡No pueden detenernos!», respondió Diego empuñando una espada de cartón. «Somos los piratas más valientes del océano». Desde la escalera, Eduardo observaba la escena con una mezcla de asombro y algo parecido a la nostalgia. Su hijo se movía con una agilidad que no había mostrado en meses, girando y navegando su silla, como si fuera una extensión de su cuerpo. «¿Primer oficial Eduardo?», lo llamó Camila. «Necesitamos refuerzos». Eduardo bajó lentamente las escaleras, aún con su camisa de vestir, pero ya sin la corbata que había abandonado el primer día de juegos. «¿Qué necesita el capitán?», preguntó sorprendiéndose a sí mismo por la naturalidad con que seguía el juego. «Los cañones», exclamó Diego. «Tenemos que disparar a los monstruos». Durante la siguiente hora, Eduardo se encontró arrastrándose por el suelo, haciendo sonidos de explosiones y fingiendo ser derrotado por las habilidades estratégicas de su hijo. Cuando finalmente encontraron el tesoro, una caja de galletas que la señora Patricia había escondido, los 3 se desplomaron en el sofá, respirando agitadamente. «Eso fue increíble», dijo Diego con las mejillas sonrojadas de la emoción. «¿Mañana podemos ser astronautas?». «Si quieres», respondió Camila acomodándose el cabello suelto. «Pero primero necesitas descansar, capitán». Eduardo miró a su hijo, notando algo que no había visto en mucho tiempo. Diego estaba genuinamente feliz. Sus ojos brillaban con la misma chispa traviesa que tenía antes del accidente. «Papá», dijo Diego volteándose hacia él, «¿te quedas a cenar hoy?». La pregunta tomó a Eduardo por sorpresa. Hacía meses que cenaba solo en su oficina o en algún restaurante del centro. «Yo tengo algunos reportes que revisar». «Por favor», insistió Diego. «Camila dice que va a cocinar arepas colombianas. Nunca he probado una arepa». Eduardo miró a Camila, quien se encogió de hombros con una sonrisa. «Son solo arepas», dijo ella. «Nada del otro mundo». «Está bien», aceptó Eduardo. «Me quedo a cenar». Esa noche, mientras Camila cocinaba y Diego le contaba sobre sus aventuras del día, Eduardo se encontró realmente presente por primera vez en años. La cocina se llenó del aroma a maíz y queso y del sonido de la risa de Diego. «¿Cómo aprendiste a cocinar?», preguntó Diego observando fascinado cómo Camila formaba las arepas. «Mi mamá me enseñó», respondió Camila con una sonrisa nostálgica. «Decía que una arepa hecha con amor puede curar cualquier tristeza». «¿Tu mamá vive en Colombia?», preguntó Eduardo notando un cambio sutil en la expresión de Camila. «Ya no», respondió ella suavemente. «Ella y mi papá y mi hermanito Mateo murieron hace 3 años en un deslizamiento». El silencio se extendió por la cocina. Diego dejó de jugar con sus cubiertos y miró a Camila con ojos comprensivos. «Por eso estás aquí», dijo el niño con sabiduría que sobrepasaba su edad, «como nosotros». «Porque a veces las familias se rompen», Camila asintió, tocando suavemente la cabeza de Diego. «Pero también porque a veces se pueden arreglar de maneras nuevas», agregó, mirando brevemente a Eduardo. Después de cenar, mientras Diego veía televisión en el salón, Eduardo ayudó a Camila a lavar los platos. Era un momento doméstico extraño para él, acostumbrado a que otros se encargaran de estas tareas. «Gracias», dijo Eduardo mientras secaba un plato, «por lo que haces con Diego. No lo había visto tan feliz desde el accidente», completó Camila suavemente. Eduardo asintió sintiendo el familiar nudo en el estómago. «Fue mi culpa», murmuró. «Si no hubiera insistido en llevarlo al partido esa noche, si hubiera esperado a que pasara la lluvia». «Eduardo»,
dijo Camila, deteniendo sus manos con las suyas. Los accidentes pasan. No defines quién eres por un momento de tu vida. Eduardo miró sus manos unidas, sintiendo una calidez que había olvidado que existía. ¿Cómo lo haces?, Anne preguntó. ¿Cómo sigues adelante después de perder a tu familia? Día a día, respondió Camila, y encontrando nuevas razones para sonreír, como la risa de Diego, como verte jugar con tu hijo después de tanto tiempo. Sus miradas se encontraron y Eduardo sintió algo moverse en su pecho, algo que había mantenido enterrado durante 2 años. Estaban cerca, muy cerca, y por un momento, el mundo exterior dejó de existir. Camila, «Papá, Camila», gritó Diego desde el salón. «Vengan a ver esto». El momento se rompió, pero la electricidad permaneció en el aire mientras se dirigían al salón, donde Diego había encontrado un documental sobre el espacio. «¿Mañana podemos ir a la luna?», preguntó con ojos brillantes. Eduardo miró a Camila, quien sonrió con complicidad. «Por supuesto, capitán», respondió Eduardo. «Pero esta vez, yo quiero ser el comandante de la nave». Diego rió, y Eduardo se dio cuenta de que por primera vez en mucho tiempo tenía ganas de llegar temprano a casa al día siguiente. «Houston, tenemos un problema», gritó Diego desde su nave espacial, improvisada con cajas de cartón. «El comandante Eduardo se está quedando sin oxígeno». Eduardo, con un casco hecho de papel aluminio, fingió asfixiarse dramáticamente en el suelo del jardín. «Debo llegar a la estación espacial», jadeó teatralmente. «Yo te salvo, papá». Diego maniobró su silla hacia él, riéndose tanto que apenas podía hablar. «Toma mi tanque de oxígeno extra». Camila observaba desde su posición como control de la misión, con el corazón lleno al ver la complicidad entre padre e hijo. Hacía 2 meses que había llegado a esa casa, y la transformación era extraordinaria. «Misión cumplida, astronautas», anunció. «Es hora de regresar a la Tierra para almorzar». Durante el almuerzo, Eduardo se quedó como había empezado a hacer cada día desde hacía 3 semanas. Patricia servía la comida con una sonrisa que no había mostrado en años. «¿Sabes qué, Camila?», dijo Diego mientras masticaba. «Ayer mi amigo Carlos me preguntó si tú eras mi nueva mamá». Eduardo casi se atraganta con su agua. Camila se sonrojó ligeramente. «¿Y qué le dijiste?», preguntó Camila con cuidado. «Le dije que no, pero que me gustaría», respondió Diego con naturalidad. «Porque las mamás se quedan para siempre, ¿verdad?». Un silencio incómodo llenó el comedor. Eduardo miró a Camila, quien parecía no saber qué responder. «Diego», comenzó Eduardo, «Camila es tu terapeuta». «Pero también es nuestra amiga», interrumpió Diego. «Y las familias pueden tener diferentes formas, ¿no? Tú siempre dices que lo importante es quererse». Eduardo sintió un nudo en la garganta. Era cierto. Él solía decir eso antes del accidente cuando su mundo aún tenía sentido. Esa tarde, mientras Diego tomaba su siesta, Eduardo encontró a Camila en el jardín leyendo bajo el árbol de jacaranda. Se veía serena, con el cabello suelto movido por la brisa. «¿Puedo sentarme?», preguntó. «Claro», respondió ella cerrando el libro. Se sentaron en silencio por un momento, escuchando el sonido del agua de la fuente. «Lo que dijo Diego en el almuerzo», comenzó Eduardo. «Los niños dicen cosas sin filtro», lo interrumpió Camila. «No te preocupes». «No me preocupa», dijo Eduardo sorprendiéndose a sí mismo. «Me hizo pensar». Camila lo miró curiosa. «¿En qué?». Eduardo tomó aire profundo. «En que hace mucho tiempo que no me siento vivo. Desde el accidente solo he existido. Trabajo, como, duermo, pero no vivo. Hasta que llegaste tú». Camila sintió su corazón acelerarse. «Eduardo, me devolviste a mi hijo», continuó él. «Pero también me devolviste algo que creí haber perdido para siempre, la capacidad de ser feliz». Se acercó un poco más a ella en la banca del jardín. «Camila, yo sé que esto es complicado. Soy tu jefe, tú viniste aquí a trabajar, pero nada es como pensamos que sería», completó ella suavemente. «¿Tú también lo sientes?», preguntó Eduardo con vulnerabilidad en la voz. Camila asintió lentamente. «Desde el primer día que te vi jugar con Diego, vi al hombre que eras antes del dolor, y me enamoré de ese hombre». Eduardo tomó su mano entrelazando sus dedos. «Tengo miedo», admitió.
Miedo de volver a perder a alguien que amo. Yo también tengo miedo, susurró Camila. Pero más miedo me da a desperdiciar esta oportunidad de ser feliz. Se acercaron lentamente, sus labios a centímetros de distancia. Eduardo podía sentir la respiración de Camila, podía ver las motas doradas en sus ojos cafés. «¡Papá! ¡Camila!», gritó Diego desde la ventana de su habitación. «¡Vengan a ver! ¡Hay un arco iris!». Se separaron abruptamente, riendo nerviosamente. El momento había pasado, pero algo había cambiado irrevocablemente entre ellos. Esa noche, después de que Diego se durmiera, Eduardo esperó a Camila en la cocina. «¿Te preparo un café?», ofreció. «Me encantaría», respondió ella. Mientras Eduardo preparaba el café, Camila se sentó en la barra, observando sus movimientos. Había algo hogareño y natural en la escena. «¿Alguna vez te imaginas una vida diferente?», preguntó Eduardo mientras servía las tazas. «¿A qué te refieres?». «Una vida donde no tengas que irte cada noche a tu apartamento, donde despiertes aquí, con nosotros», dijo, sentándose frente a ella. «Una vida donde Diego tenga razón y seamos una familia de verdad». Camila sonrió, pero había tristeza en sus ojos. «Suena hermoso», dijo. «Pero ¿estás seguro de que no es solo gratitud? Yo te ayudé con Diego, y es natural que sientas...». «Camila», la interrumpió Eduardo, tomando su rostro entre sus manos. «Lo que siento por ti no tiene nada que ver con gratitud. Tiene que ver con la forma en que mi corazón se acelera cuando te veo, con cómo espero cada día llegar a casa, porque sé que estarás aquí, con cómo me haces sentir que puedo ser un buen hombre otra vez». Las lágrimas se asomaron a los ojos de Camila. «Eduardo, yo...». El sonido del teléfono los interrumpió bruscamente. Eduardo miró la pantalla y frunció el ceño. «Es mi abogado», dijo. «Es muy tarde para que llame a menos que sea urgente». Contestó la llamada, y Camila vio cómo su expresión cambiaba gradualmente de confusión a shock, y finalmente a algo parecido al terror. «Entiendo, sí, mañana hablamos», colgó el teléfono con manos temblorosas. «¿Qué pasa?», preguntó Camila, alarmada. Eduardo se alejó de ella, como si hubiera recordado súbitamente una realidad dolorosa. «Sofía Martínez va a demandarme otra vez», dijo con voz hueca. «La mujer del otro auto. Su abogado encontró nuevos testigos que dicen que yo iba a exceso de velocidad». «Pero eso no es cierto», dijo Camila levantándose. El reporte policial puede estar equivocado», la interrumpió Eduardo con el rostro endureciéndose. «Tal vez sí iba muy rápido. Tal vez sí fue mi culpa». «Eduardo, no». «¿Sabes qué?», dijo él, volteándose hacia ella con ojos fríos. «Esto fue un error, todo esto. Diego se está encariñando demasiado contigo y yo perdí la perspectiva». Camila sintió como si le hubieran dado una bofetada. «¿De qué hablas?». «Eres mi empleada, Camila, nada más. Y creo que ambos lo olvidamos por un momento». Las palabras salieron más crueles de lo que Eduardo pretendía, pero el miedo y la culpa habían tomado control de su mente. Camila lo miró con dolor y decepción. «Tienes razón», dijo con voz quebrada. «Por un momento olvidé cuál era mi lugar aquí». Tomó su bolso y se dirigió hacia la puerta. «Camila, espera». «No», dijo ella sin voltear. «Mañana hablaremos sobre el horario de terapias de Diego. Profesionalmente». Eduardo se quedó solo en la cocina, odiándose a sí mismo, pero sintiéndose incapaz de detener el patrón autodestructivo que había adoptado desde el accidente. Arriba, Diego escuchó la puerta cerrarse y se preguntó por qué, una vez más, las personas que hacían feliz a su papá siempre terminaban yéndose. Los siguientes días en la casa, Castellanos fueron tensos y fríos. Eduardo había vuelto a sus patrones anteriores, salía temprano, llegaba tarde, y cuando estaba presente, mantenía una distancia profesional con Camila que dolía más que cualquier grito. «Buenos días, señorita Restrepo», dijo Eduardo ese martes por la mañana, usando el tono formal que había abandonado hacía semanas. «¿Cómo van los progresos de Diego?». Camila, que estaba preparando los materiales de terapia, ni siquiera levantó la vista. «Dentro de los parámetros normales, señor Castellanos», respondió con la misma frialdad. Aunque ha mostrado cierta regresión en su motivación desde el fin de semana. Diego, sentado en su silla en medio de la tensión,
Los miraba a ambos con confusión y dolor. ¿Por qué hablan así?, preguntó finalmente. Suenan como extraños. Porque eso es lo que somos, Diego, respondió Eduardo sin mirarlo. La señorita Restrepo es tu terapeuta, nada más. El rostro de Diego se descompuso. Pero el viernes jugamos a los astronautas y todos nos reímos. Fue una excepción, cortó Eduardo. Necesito que te concentres en tu terapia, y yo necesito concentrarme en el trabajo. Camila sintió como si le clavaran un cuchillo en el pecho al ver la expresión dolida de Diego, pero mantuvo su compostura profesional. Diego, dijo suavemente, ¿qué tal si empezamos con algunos ejercicios de fortalecimiento? No quiero, murmuró Diego cruzando los brazos. No quiero hacer nada. Eduardo se dirigió hacia la puerta, pero la voz de su hijo lo detuvo. Ya no me quieres, papá. Eduardo se tensó, pero no se volteó. Claro que te quiero, Diego. Por eso necesito trabajar, para darte lo mejor. Pero lo mejor ya lo tenías, susurró Diego. Teníamos a Camila y éramos felices y ahora todo está roto otra vez. Eduardo salió de la habitación sin responder, dejando a Diego con lágrimas en los ojos y a Camila luchando por contener las suyas. Durante la sesión de terapia, Diego apenas cooperó. Se negó a participar en cualquier actividad que requiriera creatividad o diversión, respondiendo solo con monosílabos. ¿Quieres hablar de lo que está pasando?, preguntó Camila suavemente. Diego la miró con ojos llenos de tristeza. ¿Tú también te vas a ir? ¿Por qué preguntas eso? Porque así pasa siempre, dijo Diego. Papá se pone contento, luego se asusta y se enoja, y después la gente se va. Como mamá. Camila se arrodilló frente a él. Diego, tu mamá no se fue porque tu papá se enojara. Ella se enfermó. Lo sé, la interrumpió. Pero después del accidente, papá se volvió como un fantasma. Y cuando llegaste tú, regresó a ser mi papá de verdad. Pero ahora es un fantasma otra vez. Camila sintió que el corazón se le partía al escuchar la sabiduría dolorosa en las palabras del niño. A veces los adultos se asustan cuando las cosas buenas pasan, explicó. Tienen miedo de volver a sufrir. ¿Tú tienes miedo?, preguntó Diego. Camila asintió honestamente. Sí, tengo miedo. ¿Pero sabes qué me da más miedo? Rendirme antes de intentar. Diego la miró con curiosidad. ¿Qué quieres decir? Que tal vez tu papá necesite tiempo para recordar que merece ser feliz. Y tal vez yo necesite ser más valiente. Esa tarde, Eduardo regresó más tarde de lo usual, esperando evitar cualquier encuentro casual con Camila, pero la encontró en la cocina preparando la cena. ¿Dónde está Patricia?, preguntó sin mirarla. Le di la tarde libre, respondió Camila. Diego pidió arepas para cenar. No tenías que quedarte, dijo Eduardo, aflojándose la corbata con gestos tensos. Diego me pidió que me quedara, respondió ella. Y a diferencia de algunas personas, yo no le digo que no a ese niño cuando me necesita. Eduardo sintió la indirecta como una bofetada. Estás fuera de lugar. ¿Fuera de lugar? Camila se volteó hacia él con ojos encendidos. ¿Sabes qué está fuera de lugar, Eduardo? Un padre que abandona emocionalmente a su hijo cada vez que las cosas se ponen difíciles. ¿Tú no entiendes? ¿No entiendo qué?, lo interrumpió. ¿Que tienes miedo? ¿Que te da terror volver a ser vulnerable? Créeme, entiendo perfectamente. Yo también perdí a mi familia. Yo también sé lo que es el dolor. Eduardo apretó los puños. Esto es diferente. Yo causé el accidente de Diego. Yo lo puse en esa silla de ruedas. Eso no es cierto. Sí lo es, gritó Eduardo. Yo manejaba esa noche. Yo decidí salir con lluvia. Yo arruiné la vida de mi hijo. En ese momento Diego apareció en su silla en la entrada de la cocina, con el rostro pálido. Papá, dijo con voz temblorosa, necesito decirte algo. Eduardo se volteó, secándose los ojos rápidamente. Diego, no es momento. Sí es momento, interrumpió Diego acercándose a ellos. He esperado mucho tiempo para decirte esto. Camila se secó las manos y se acercó al niño, ofreciéndole apoyo silencioso. Papá, continuó Diego con voz más firme, yo me acuerdo de todo del accidente. Eduardo se quedó helado. ¿Qué? Me acuerdo de que estaba lloviendo muy fuerte. Me acuerdo de que tú manejabas despacio porque no se veía bien.
y me acuerdo de que el otro carro se pasó el semáforo en rojo. Las palabras de Diego cayeron como bombas en el silencio de la cocina. Diego, no tienes que... Sí, tengo que... lo interrumpió el niño con lágrimas corriendo por sus mejillas. Porque tú crees que fue tu culpa, pero no fue tu culpa, papá. El otro señor se pasó el alto. Tú frenaste, pero no pudiste parar a tiempo porque estaba muy mojado. Eduardo se acercó lentamente a su hijo, con las piernas temblorosas. ¿Por qué nunca me dijiste esto? Diego sollozó. Porque después del accidente te pusiste muy triste, y pensé que si hablaba del accidente te pondrías más triste. Y luego pasó tanto tiempo que ya no sabía cómo decírtelo. Eduardo se arrodilló frente a la silla de su hijo, tomando sus pequeñas manos entre las suyas. Diego, mi amor, lo siento tanto. Lo siento por haberte abandonado, por haber estado ausente, por hacerte cargar con este secreto. Yo no te culpo, papá, susurró Diego, pero te extrañé mucho. Extrañé a mi papá que jugaba conmigo y que me hacía reír. Eduardo abrazó a su hijo con fuerza, sintiendo cómo años de culpa comenzaban a liberarse de su pecho. Camila observaba la escena con lágrimas en los ojos, manteniendo una respetuosa distancia, pero lista para ofrecer apoyo si la necesitaban. Te prometo, murmuró Eduardo contra el cabello de Diego, que nunca más te voy a abandonar así. Te prometo que voy a ser el papá que mereces. Diego se aferró a él, sintiendo por primera vez en 2 años que su familia podía sanar. Cuando finalmente se separaron, Eduardo miró a Camila con ojos llenos de gratitud y arrepentimiento. Camila, yo... Shh, dijo ella suavemente. Ahora lo importante es que ustedes dos están bien. Pero Eduardo sabía que tenía mucho que reparar y que tal vez ya había perdido su oportunidad con la mujer que había salvado a su familia. Los días siguientes al momento de revelación fueron como despertar de una pesadilla de 2 años. Eduardo se tomó una semana completa de descanso del trabajo, por primera vez desde el accidente, dedicándose completamente a reconectar con Diego y a procesar la verdad que su hijo había cargado en silencio. ¿Sabes qué, papá?, dijo Diego mientras desayunaban juntos en el jardín. Me siento más liviano, como si hubiera estado cargando una maleta muy pesada y finalmente la hubiera puesto en el suelo. Eduardo sonrió, sirviendo más jugo de naranja en el vaso de su hijo. Yo también me siento así, campeón, como si pudiera respirar otra vez. Camila observaba desde la cocina, manteniendo su distancia profesional, pero sintiéndose aliviada al ver la transformación en ambos. Eduardo ya no tenía esa tensión constante en los hombros, y Diego había recuperado la chispa en sus ojos. «Buenos días, señorita Restrepo», saludó Eduardo cuando ella se acercó con los materiales de terapia. «¿Cómo planea torturar a mi hijo hoy?» Era un intento de broma, pero Camila mantuvo su tono profesional. «Ejercicios de fortalecimiento básico y trabajo de coordinación», respondió formalmente. Diego miró entre los 2 adultos con frustración. «¿Ustedes van a seguir actuando como extraños para siempre?», preguntó. «Porque es muy raro». Eduardo y Camila se miraron brevemente antes de apartar la vista. «Diego, las cosas son complicadas entre los adultos», explicó Camila. «No, no lo son», replicó Diego con la honestidad brutal de un niño de 12 años. «Ustedes se gustan, yo lo sé. Papá está más feliz cuando tú estás aquí, y tú sonríes diferente cuando él está cerca». Eduardo se aclaró la garganta incómodamente. «Diego, Camila y yo necesitamos tener algunas conversaciones privadas antes de...» «¿Antes de qué?», preguntó una voz desconocida desde la entrada del jardín. Todos se voltearon para ver a una mujer elegante de unos 45 años, acompañada de un hombre en traje. «Sofía», Eduardo se puso de pie sorprendido. «¿Qué haces aquí?» Sofía Martínez, la mujer del otro vehículo del accidente, se acercó con pasos decididos. Su rostro mostraba una mezcla de determinación y algo que parecía dolor. «Vengo a hablar contigo, Eduardo, sobre la demanda, sobre el accidente, sobre todo», dijo mirando brevemente a Diego. «Y creo que tu hijo debería escuchar esto también». Camila instintivamente se acercó a la silla de Diego, colocando una mano protectora en su hombro. «Sofía, si vienes a culpar a mi hijo por algo que no hizo...» «No vengo a culparlo»,
la interrumpió Sofía. Vengo a disculparme. El silencio se extendió por el jardín. El abogado que la acompañaba parecía incómodo. Señora Martínez, tal vez deberíamos reconsiderar... No, dijo Sofía firmemente. He guardado silencio durante 2 años y no puedo más. Se acercó a Eduardo, con lágrimas en los ojos. Eduardo, la noche del accidente, mi esposo había estado bebiendo. Yo lo sabía, pero dejé que manejara porque habíamos discutido y yo estaba enojada. Cuando llegó la policía, él estaba inconsciente y yo mentí. Eduardo sintió como si la tierra se moviera bajo sus pies. ¿Qué? Mentí sobre quién estaba manejando. Dije que era yo porque tenía miedo de que arrestaran a Miguel, de que perdiéramos todo, continuó Sofía llorando abiertamente. Y cuando supe que el niño había quedado paralizado, la culpa me consumió. Pero ya era muy tarde para cambiar mi versión. Diego tomó la mano de Camila, procesando las palabras de la mujer. ¿Eso significa que papá no tuvo la culpa de nada?, preguntó. Sofía se volteó hacia él con ojos llenos de arrepentimiento. Tu papá es un héroe, niño. Los testigos que vieron el accidente dijeron que él hizo todo lo posible por evitar el impacto. Si no hubiera sido por sus reflejos, ambos podrían haber muerto esa noche. Eduardo se dejó caer en su silla, abrumado por la revelación. Sofía, ¿por qué me dices esto ahora? ¿Por qué la demanda nueva? Porque mi esposo murió la semana pasada, respondió ella. Cáncer de hígado. Sus últimas palabras fueron que no podía irse en paz sabiendo que un hombre inocente estaba cargando con nuestra culpa. El abogado de Sofía se acercó a Eduardo. Señor Castellanos, la señora Martínez quiere retirar todas las demandas y está dispuesta a testificar sobre la verdad de lo que pasó esa noche. También queremos ofrecerle una compensación por el daño emocional y los gastos médicos. Eduardo miró a su hijo, quien lo observaba con ojos esperanzados. No quiero su dinero, dijo finalmente. Solo quiero que la verdad sea conocida. Sofía asintió limpiándose las lágrimas. Hay algo más, dijo. He estado en terapia estos 2 años, tratando de lidiar con mi culpa. Mi psicóloga me ayudó a entender que a veces el perdón es lo único que puede liberarnos. Se acercó a Diego arrodillándose frente a su silla. Niño, ¿podrías perdonar a una señora muy tonta que cometió un error terrible por miedo? Diego miró a Camila, quien asintió alentadoramente, luego a su padre, quien le sonrió con orgullo. Mi papá dice que todos cometemos errores, respondió Diego con sabiduría. Lo importante es arreglarlos cuando podemos. Sofía sonrió a través de sus lágrimas. Eres un niño muy sabio. Después de que Sofía y su abogado se fueran, la familia se quedó en el jardín, procesando todo lo que había pasado. Papá, dijo Diego, esto significa que ya no tienes que sentirte culpable. Eduardo se arrodilló frente a su hijo, tomando sus manos. Significa que finalmente puedo perdonarme y ser el papá que siempre quise ser para ti. Diego sonrió. ¿Y significa que puedes ser feliz con Camila? Eduardo miró a Camila, quien había permanecido en silencio durante todo el intercambio. Eso depende de si ella puede perdonar a un hombre muy tonto que la lastimó por miedo. Camila se acercó lentamente. Eduardo, yo entiendo por qué hiciste lo que hiciste. El miedo nos hace actuar de maneras que después lamentamos. ¿Puedes darme otra oportunidad?, preguntó él, vulnerabilidad en cada palabra. ¿Pueden dármela a ambos? Diego extendió sus brazos hacia ambos adultos. Abrazo familiar. Eduardo y Camila se acercaron abrazando a Diego y por primera vez en días, permitiéndose estar cerca el uno del otro nuevamente. Todavía tenemos muchas cosas de las que hablar, murmuró Camila contra el oído de Eduardo. Tenemos todo el tiempo del mundo, respondió él, sintiendo por primera vez en 2 años que el futuro era una promesa, no una amenaza. En ese momento, Patricia apareció en la puerta del jardín con una bandeja de limonada y una sonrisa que iluminaba toda su cara. ¿Alguien quiere celebrar que esta familia finalmente está completa? Y por primera vez en mucho tiempo, todos dijeron que sí. Habían pasado 2 semanas desde la visita de Sofía, y la casa Castellanos respiraba una tranquilidad que no había conocido en años. Eduardo había regresado al trabajo, pero ahora con horarios más flexibles que le permitían estar presente para las comidas familiares y las sesiones de terapia de Diego.
«Papá, ¿puedo preguntarte algo?», dijo Diego mientras cenaban arepas que Camila había preparado. «Claro, campeón. ¿Cuándo le vas a pedir a Camila que se case contigo?». Eduardo casi se atraganta con la limonada. Camila se sonrojó hasta las orejas. «Diego, esas cosas son complicadas», respondió Eduardo limpiándose la boca. «¿Por qué?», insistió Diego con la lógica implacable de un niño. «Ustedes se aman. Yo los quiero a ambos. Ella ya prácticamente vive aquí». Patricia dice que solo falta hacer oficial lo que ya es obvio. Patricia, que estaba sirviendo más arepas, sonrió con complicidad. «Los niños y los viejos siempre decimos la verdad, señor Eduardo. Es que...», comenzó Eduardo mirando nerviosamente a Camila. «Hay protocolos profesionales. Camila tiene su trabajo, su visa». «¿Mi visa?», preguntó Camila sorprendida. «Eduardo, ¿has estado investigando mi situación migratoria?». «No es eso», se apresuró a aclarar Eduardo. «Es solo que no quiero complicarte las cosas. Tal vez prefieres volver a Colombia algún día o aceptar esa oferta del hospital infantil». Camila dejó su tenedor en el plato. «¿Qué oferta del hospital infantil?». Eduardo se dio cuenta de que había hablado de más. «La doctora Ramírez llamó ayer. Quieren ofrecerte la jefatura del departamento de fisioterapia infantil. Es una gran oportunidad, Camila. No puedo ser egoísta y pedirte que la rechaces por...». «¿Por qué?», lo interrumpió Camila. «¿Por ti? ¿Por Diego? ¿Por esta familia que hemos construido juntos?». Diego miró entre los dos adultos con preocupación creciente. «¿Camila se va a ir?». «Nadie se va a ningún lado», dijo Camila firmemente, tomando la mano de Diego. «Pero necesito hablar con tu papá a solas». Una hora después, Diego estaba en su habitación jugando videojuegos, mientras Eduardo y Camila caminaban por el jardín bajo la luz de la luna. «Eduardo, ¿realmente crees que me iría ahora?», preguntó Camila, deteniéndose junto a la fuente. «Es una gran oportunidad profesional. Tú eres mi gran oportunidad», lo interrumpió ella. «Tú y Diego. Esta familia. ¿No lo entiendes?». Eduardo se acercó a ella tomando sus manos. «Lo entiendo, pero también entiendo que tienes sueños, metas profesionales. No quiero ser el hombre que te impide crecer». Camila sonrió con ternura. «Eduardo Castellanos, ¿sabes cuál era mi sueño cuando llegué a México? Sobrevivir. Encontrar un propósito después de perder a mi familia. Tú me diste más que eso. Me diste una nueva familia, me diste amor, me diste la oportunidad de ser madre del hijo más maravilloso del mundo». «¿En serio?», preguntó Eduardo, con esperanza en la voz. «¿En serio?». «Además», agregó con una sonrisa traviesa, «¿quién dice que no puedo tener ambos? Acepté la oferta del hospital, pero será trabajo de medio tiempo. Las mañanas serán para Diego, las tardes para otros niños que necesitan ayuda». Eduardo la miró con asombro. «¿Ya aceptaste?». «Sí, pero con una condición. Que me permitan implementar el programa de terapia lúdica que desarrollé con Diego. Quiero ayudar a más familias como la nuestra». Eduardo sintió una ola de orgullo y amor que casi lo abrumó. «Eres increíble. ¿Lo sabías?». «Solo soy una mujer enamorada que encontró su lugar en el mundo», respondió ella. Eduardo se acercó más, tomando su rostro entre sus manos. «Camila Restrepo, te amo con todo mi corazón. Amo tu fortaleza, tu compasión, la forma en que devolviste la luz a esta casa. ¿Quieres casarte conmigo?». Camila sintió que su corazón se desbordaba de felicidad. «Sí, Eduardo, sí quiero casarme contigo». Se besaron bajo las estrellas, un beso lleno de promesas y esperanza. Pero su momento romántico fue interrumpido por el sonido de aplausos entusiastas. «Por fin», gritó Diego desde su ventana. «Patricia, ya se besaron. Puedes preparar el pastel de compromiso». Eduardo y Camila se rieron, mirando hacia arriba donde Diego los saludaba desde su silla junto a la ventana. «¿Estabas espiando?», le gritó Eduardo. «Alguien tenía que asegurarse de que no la dejaras escapar», respondió Diego. «Ahora bajen, tenemos que planear la boda». Al día siguiente, Eduardo llegó temprano a casa con una sorpresa especial. Había decorado el jardín con luces colombianas y flores, creando un ambiente mágico. «¿Qué es todo esto?», preguntó Camila cuando salió de la casa. «Quería pedirte que te cases conmigo de la manera correcta», dijo Eduardo, arrodillándose frente a ella con una caja de terciopelo.
con testigos y todo. Diego apareció en su silla, radiante de emoción, acompañado por Patricia, que tenía lágrimas en los ojos. Camila Restrepo, comenzó Eduardo abriendo la caja para revelar un hermoso anillo con una esmeralda rodeada de diamantes. ¿Quieres ser mi esposa y la madre de Diego oficialmente? Sí, exclamó Camila, extendiendo su mano temblorosa. Eduardo le puso el anillo y se levantó para besarla, pero Diego los interrumpió. Esperen, tengo una sorpresa también. Camila y Eduardo se voltearon hacia él, curiosos. ¿Qué sorpresa?, preguntó Camila. Diego tomó aire profundo y, con gran esfuerzo, se impulsó para ponerse de pie junto a su silla. Dio un paso vacilante, luego otro, y otro más hasta llegar donde estaban sus padres. Quería caminar hacia ustedes para nuestro primer abrazo como familia oficial, dijo con una sonrisa inmensa. Camila se cubrió la boca con las manos, llorando de emoción. Eduardo tenía lágrimas corriendo por sus mejillas mientras abrazaba a su hijo. Diego, ¿cuándo? ¿Cómo? He estado practicando con Patricia por las tardes, explicó Diego. Quería sorprenderlos. Camila siempre dice que los milagros pasan cuando menos los esperamos. Los tres se abrazaron, formando un círculo perfecto de amor y gratitud. Te amo, pequeño superhéroe, murmuró Camila contra el cabello de Diego. Y yo los amo a ustedes, respondió Diego. Mamá Camila y papá Eduardo. Patricia observaba desde lejos con una sonrisa de satisfacción, sabiendo que después de años de dolor, esta familia finalmente había encontrado su felicidad. ¿Saben qué?, dijo Eduardo sin soltar a sus dos personas favoritas. Creo que es hora de planear la boda más hermosa que esta ciudad haya visto. ¿Puedo ser el padrino?, preguntó Diego. Puedes ser lo que quieras, respondió Camila besando su frente. Eres nuestro hijo, nuestro milagro, nuestra bendición. Y en ese jardín lleno de luces y amor, una familia que había nacido del dolor y había crecido en la esperanza, celebraba el comienzo de su para siempre. 8 meses habían pasado desde aquella noche mágica en el jardín, cuando Eduardo le propuso matrimonio a Camila, y Diego dio sus primeros pasos hacia ellos. La vida de los castellanos Restrepo había encontrado su ritmo perfecto, lleno de amor, risas y pequeños milagros cotidianos. La boda se había celebrado en el mismo jardín donde comenzó su historia de amor, con Diego caminando orgullosamente por el pasillo para entregar a Camila en matrimonio, cumpliendo su sueño de ser el padrino más importante de la ceremonia. Patricia había llorado más que todos los invitados juntos, y hasta el día de hoy seguía presumiendo que ella había sido la primera en darse cuenta de que esos dos estaban hechos el uno para el otro. «¡Mamá, papá!», gritó Diego desde el jardín una mañana soleada de sábado. «Vengan a ver lo que puedo hacer». Eduardo y Camila salieron de la cocina, él con una taza de café colombiano y ella secándose las manos con un delantal que decía «La reina de las arepas», un regalo de broma de Diego que había terminado siendo su favorito. Diego estaba parado junto a su silla de ruedas, pero no sentado en ella. Con movimientos cuidadosos pero seguros, comenzó a correr lentamente por el jardín. «Estoy corriendo», gritó con una sonrisa que iluminaba toda su cara. «Miren, estoy corriendo de verdad». Camila se cubrió la boca con las manos, emocionada hasta las lágrimas. Eduardo dejó caer su taza, que por suerte era de plástico, y corrió hacia su hijo. «Diego, es increíble. La doctora Ramírez dice que ya no necesito la silla para nada», explicó Diego deteniéndose frente a sus padres. «Solo para descansar cuando esté muy cansado, pero ya puedo caminar y correr normal». Eduardo abrazó a su hijo, sintiendo una gratitud infinita hacia la vida que les había dado esta segunda oportunidad. «¿Sabes qué significa esto?», preguntó Eduardo. «¿Qué?», preguntó Diego. «Que ya puedes jugar fútbol otra vez». Los ojos de Diego se iluminaron. «¿En serio? ¿Puedo volver al equipo de la escuela?» «Puedes hacer todo lo que sueñes, mi amor», dijo Camila, abrazándolos a ambos. Esa tarde, mientras Diego practicaba fútbol en el jardín con Eduardo, Camila revisaba algunos documentos en su estudio. Su programa de terapia lúdica en el hospital infantil había sido un éxito rotundo, y ya habían solicitado su metodología a hospitales de otros estados.
Había comenzado a escribir un libro sobre su experiencia, titulado Sanando con Amor, cuando el juego se convierte en medicina. ¿En qué piensas?, preguntó Eduardo, entrando al estudio con 2 vasos de limonada. En lo extraña que es la vida, respondió Camila recibiendo su vaso. Hace 2 años llegué a esta casa huyendo del dolor, sin familia, sin esperanza, y ahora tienes todo lo que siempre soñaste, completó Eduardo, sentándose en el brazo de su silla. Más de lo que soñé, corrigió ella. Nunca imaginé que podría ser tan feliz otra vez. Eduardo se inclinó para besarla suavemente. ¿Sabes cuál es mi parte favorita de cada día? ¿Cuál? Despertar y recordar que esto no es un sueño, que realmente tengo una familia, una esposa hermosa, un hijo increíble y un futuro lleno de posibilidades. ¡Mamá! ¡Papá!, gritó Diego desde el jardín. Vengan. Patricia dice que llegó una sorpresa. Salieron al jardín donde Patricia esperaba con una sonrisa misteriosa y una caja de cartón con agujeros. ¿Qué es eso?, preguntó Camila. Diego ha estado pidiendo un hermano, dijo Patricia con picardía. Y aunque ustedes no han cooperado en ese departamento, pensé que esto podría ser un buen compromiso temporal. Abrió la caja y salió un cachorrito Golden Retriever de 2 meses con un lazo rojo al cuello. ¡Un perro!, gritó Diego corriendo hacia Patricia. «Es hermoso. Se llama Milagro», dijo Patricia, «porque esta familia está llena de ellos». Diego tomó al cachorrito en sus brazos, quien inmediatamente comenzó a lamerle la cara. «¿Puedo quedármelo?», preguntó Diego, mirando a sus padres con ojos suplicantes. Eduardo y Camila se miraron, comunicándose silenciosamente, como solo las parejas que se conocen profundamente pueden hacer. «Por supuesto», dijo Eduardo, «pero tú te encargas de entrenarlo y cuidarlo». «Sí», exclamó Diego sentándose en el suelo para jugar con Milagro, «vamos a ser los mejores amigos». Camila se acurrucó contra Eduardo mientras observaban a Diego jugar con su nueva mascota en el jardín donde había comenzado todo. «¿Sabes qué?», murmuró Eduardo contra su cabello. «Patricia tiene razón sobre lo del hermano. Tal vez deberíamos empezar a pensarlo en serio». Camila se volteó en sus brazos con una sonrisa traviesa. «¿Quién dice que no he estado pensando en eso ya?». Eduardo la miró con sorpresa y esperanza. «¿Camila? Todavía es muy pronto para estar segura», dijo ella tocando suavemente su vientre, «pero tal vez Milagro no sea la única sorpresa nueva en esta familia». Eduardo la besó con toda la pasión y gratitud que sentía, mientras Diego reía en el jardín y el sol se ponía sobre su hogar perfecto. Algunas veces, las mejores familias no son las que nacen juntas, sino las que eligen amarse y sanarse mutuamente. Y en la casa de los castellanos Restrepo, el amor había triunfado sobre el dolor, la esperanza había vencido al miedo y los milagros sucedían todos los días. Patricia observaba desde la ventana de la cocina, secándose los ojos con su delantal, sabiendo que su trabajo más importante había sido ayudar a construir esta hermosa familia. Porque a veces el amor verdadero necesita un pequeño empujón de quienes pueden ver lo que los corazones asustados no se atreven a reconocer. Y así, mientras la noche caía sobre las lomas, una familia completa se preparaba para todas las aventuras que el mañana les traería, sabiendo que juntos podían enfrentar cualquier cosa, porque habían aprendido que el amor verdadero no solo sana corazones rotos, sino que también tiene el poder de crear milagros cotidianos para quienes se atreven a creer en las segundas oportunidades,